Esto es Tus Ciudades, la revista televisiva de la Ciudad de México. Y es tiempo de atender las importantes indicaciones y avisos de nuestros amigos del InfoDF. Enrique, adelante, venga. Claro, Juan Ramón, ahora es momento de hablar de la privacidad de nuestros datos personales. Y es que todo el mundo de verdad está muy emocionado con estas aplicaciones que han salido y que nos indican o que nos dicen cómo llegar a cierta dirección o si hay tráfico por donde vamos a movernos. Pero ¿qué cree? No todas son buenas noticias. Estas aplicaciones recaban nuestros datos personales, violan nuestros datos personales. ¿Cómo podemos obtener información acerca de a dónde se va, por supuesto, nuestros datos? Todo esto nos los tiene preparado el día de hoy el comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelio, aquí a través del InfoDF. Muchas gracias, compañeros, y es un gusto saludar a todo el auditorio de Tus Ciudades. Pues la seguridad total no existe en estos días, y menos con la tecnología en mano, ya que muchas personas han optado por la compra de vehículos automatizados e inteligentes que utilizan un software específico. Pero, ¿cuál es el riesgo que sufren los usuarios al tener este tipo de automóviles? Para contarnos todos los detalles se encuentra con nosotros el comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelio. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, de verdad es impresionante, ¿no?, para toda la gente que ha optado por la compra de estos automóviles, pues que también existen muchos riesgos en cuanto a la recolección de los datos personales. Cuéntenos por qué. Claro que sí, porque esta automatización de los vehículos, esta independencia ahora de los vehículos para decidir rutas, por ejemplo, por cuáles conducir, velocidades, cosas que tienen que ver con tus hábitos de conducción, ya son datos que están recolectando, que van a servidores, que generan cierta información para recomendarte, por ejemplo, rutas, transita por aquí, no transitas por allá, pero todo ello también ha tenido ya un impacto en la privacidad. Hay un riesgo ahí en la protección de los datos personales y en la privacidad de las personas que utilizan estos vehículos, sean o no los dueños. ¿En qué sentido, comisionado? Digamos que al obtener este tipo de automóviles, ¿no?, que evidentemente, como ya lo comenté, se manejan a través de un software especializado, sí, nosotros como usuarios tenemos que compartir nuestros datos personales. Así es, y ese es el riesgo, porque entonces se van generando patrones y tú no sabes quién está teniendo acceso a esa información de, por ejemplo, cuando tú en la mañana te trasladas a tu trabajo y después de tu trabajo pues haces actividades privadas, ¿no? Y entonces resulta que ese software, esos accesorios que cada vez se implementan con más frecuencia en los vehículos, te van geolocalizando, te van ubicando las 24 horas del día, todos los días del año, y entonces van generando un patrón de comportamiento, de conducción, de hábitos, y entonces ya ahí tienen registrado, van registrando en base de datos, ¿no?, en qué haces después de trabajar, a dónde vas, con quién te reúnes, en fin, todo ese tipo de información, o hábitos de conducción, como te decía, por ejemplo, pues qué tan precavida eres o no, qué tantos accidentes tienes, cuántas veces cometes infracciones al reglamento de tránsito, por ejemplo, una serie de información que la utilizan terceras personas o empresas para generarte información y recomendarte rutas, recomendarte lugares. Digamos que es también como el hackeo de tu información. Pues en este caso no es propiamente un hackeo, porque hay una intervención que pudieras estar tú consintiendo. El problema es que los fabricantes no están dándote la información suficiente para tú decidir si quieres estar siendo geolocalizada todo el tiempo, si quieres estar compartiendo tu información de cómo conduces tu automóvil, o ni siquiera tú conduces, sino simplemente a lo mejor tienes un chofer o X, claro, ¿no? Entonces, pero tus datos están registrados, ¿no? Se están registrando y además se están vinculando a la persona. Exacto. Entonces, como bien dices, recientemente la Conferencia Internacional de Protección de Autoridades de Protección de Datos Personales y Privacidad recomendó tanto a los gobiernos como a las empresas automotrices, a los fabricantes de esos accesorios, minimizar el impacto en la privacidad de las personas al diseñar estos dispositivos y estos automóviles. Por ejemplo, recomiendan que se desvincule a la persona con su nombre y apellido del vehículo. No tienen necesidad de estarlo vinculando, ¿no? Entonces, anonimizarlo o pseudonimizarlo, por ejemplo, ¿no? O cuando vendes el vehículo, bueno, ¿qué tal que te llega publicidad o te sigue llegando información a ti, a tu correo, a tu teléfono? Y que tú no lo solicitaste, ¿no? Claro, así nunca lo solicitaste. Entonces, tú debes tener todo el tiempo la decisión de decidir.
la capacidad de decidir. Si tú quieres compartir esa información relacionada con tus hábitos de conducción, ¿no? De tu vehículo, del uso de tu vehículo o no, y con quién además. Y si das ese consentimiento, también tener la capacidad en cualquier momento de cancelar ese consentimiento, decir ya no, por ejemplo, pero no que por default las fábricas, por el diseño ya que traen, estés compartiendo todo el tiempo tu información y tú Ahora, ni sepas. comisionado, si eso no se está cumpliendo, ¿a dónde debemos acudir? ¿Qué podemos hacer? Porque quizás a muchos de las personas como usuarios de esos software ya les pasó. Exactamente. Cuando adquirimos un dispositivo, en este caso un vehículo que tiene ese tipo de componentes, bueno, lo primero es leer, por ejemplo, qué nos están vendiendo, cuáles son las características, ¿no? Yo sé que son letras chiquitas, son muchos manuales. Sí, que luego no queremos leer y firmamos, ¿no? De forma errónea. Exactamente. Entonces ahí en esos manuales viene esa información. Si tú no quieres compartir esa información o quieres saber cuál es el tratamiento de tus datos personales, acudes directamente a la empresa responsable de ese tratamiento de datos personales. Y si no te responden adecuadamente, si no te satisface la respuesta o no hay respuesta, acudes entonces al organismo garante. En este caso en México, la instancia competente para ello es el INAI, ¿no? Que tiene que ver con la protección de datos personales frente a particulares. Estamos hablando de empresas, ¿no? Cuando se trata de autoridades públicas, son federales, es el INAI, si son locales, es el órgano de la Ciudad de México, el InfoDF. Excelente, pues muchas gracias. Al contrario, Pau, muchas gracias a ti. Agradecemos el espacio al comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelio y es momento de regresar con ustedes, compañeros, al estudio de tus ciudades. ¿Con qué más seguimos? Gracias, Paola, y gracias también al comisionado ciudadano Alejandro Torres Rogelio por regalarnos esta información. Y sí, la tecnología y estas aplicaciones nacieron para usarse, pero hay que estar pues muy pendientes de cómo utilizamos nuestros datos personales, precisamente para que no se hagan mal uso de ellos. Y ahora de esta información